Ok, bueno, pues esto es historia del arte. Y comienzo, bueno, pues nada. Este estudio de Eneida, Book 6, de Seamus Heaney y de Jan Hendricks, forma parte de una investigación de larga duración relativa a lo que trato de teorizar como pospaisaje o paisaje después de la modernidad. Este análisis intenta hacer evidente, a partir de las obras, que los estudios visuales sobre la naturaleza, después del cambio revolucionario de inicios del siglo XX, se plasman a través de las diversas gestalt visual formal resultantes de este completo cambio de concepción del arte, que no se limitan a las vanguardias naturalistas más reconocidas como el land art o earth art o topological art, etc. Y estos estudios visuales sobre la naturaleza tampoco están acotados del Renacimiento al postimpresionismo, como con frecuencia se supone. Este libro es analizado aquí desde los estudios visuales por la composición paralela de literatura y artes visuales que la integra. De acuerdo con James Elkins, la teoría de los estudios visuales entiende que las imágenes como los textos son argumento, que son teoría tanto como los ejemplos de la teoría. Según Rudolf Ahrenheim, para entender el fenómeno artístico no es suficiente con ver las obras en los acervos, lo visual tiene que entenderse visualmente y en ese sentido hay que desarrollar la percepción. El análisis visual de la obra de una comunidad artística es el punto de partida sobre el cual es edificada una teoría relativa a los estudios visuales sobre la naturaleza después de la modernidad, en la cual el entendimiento de las teorías de las imágenes revela que hay paisajismo donde otras teorías previas a la modernidad no lo han podido ver, en tanto que no han reestructurado su percepción. Pues Eneida, el libro sexto de Seamus Heaney y Jan Hendricks, después de la modernidad. Es una publicación post-mortem. Jan Hendricks, sin embargo, colaboró con Hans van Eyck, el editor de Bonnefant Press de Países Bajos, para terminar la versión definitiva del texto que aparecería finalmente paralelamente a sus propias imágenes. La edición del texto solo fue publicada por Ferrar, Strauss y Giraud de Nueva York, y aquí abordaré el libro editado por Hans van Eyck Bonnefant Press en Banholt, en Dublín y la Ciudad de México, aun cuando estudio la versión del poema en Kindle, está solamente y lo pueden conseguir por $5. Esta edición con las imágenes es un estudio empastado en negro y grabado con la imagen del segmento de un árbol, tronco y ramas de la obra de Hendricks, como el lomo rojo intenso, próximo al Pantone 208C. Este tiene una página de título, que es esta. Y después de esta tiene el texto de Heaney. En la parte posterior, en la parte superior es inglés y en latín en la parte inferior de la hoja, paralelamente a las imágenes de Hendricks que van intercaladas. Eneida es una obra de la literatura antigua, fundamental para quienes nos dedicamos a investigar los estudios visuales sobre la naturaleza en el contexto del arte moderno y contemporáneo, tanto como para quienes lo trabajan en las diferentes épocas. Virgilio muestra una capacidad para mirar la naturaleza que no siempre ha habido. En el medioevo no fue tan viva esa capacidad, incluso estaba prohibido ver los jardines y los huertos, etc. Y desarrollar a través de una extensa región del Mediterráneo en el argumento. Es capaz de simbolizar el mito en el inframundo, donde también hay naturaleza. Hoy no tenemos esa capacidad. Caronte atraviesa el río Aqueronte. Eneas debe encontrar la rama dorada para llegar al Elicio y encontrar ahí a su padre, y la concepción del mismo Elicio es la más contundente evidencia de la conciencia sobre la naturaleza 29 años antes de Cristo.
Kenneth Clark, cuando trata... a ver, lo malo con este es que me pierdo. Kenneth Clark, cuando trata de entender los antecedentes del paisaje en el descubrimiento de herbarios, huertos y jardines, de lo que él llama la pintura de paisaje simbólico medieval, estudia el Códice Virgilio Ambrosiano, que es 300 años, 1300 años, que publica la Eneida de Virgilio, ilustrada por Simone Martini, por encargo de Francesco Petrarca. Todos estos son cieneses. Como la Eneida Book 6 de Seamus Heaney de Jan Hendricks, el Virgilio Ambrosiano, casi 700 años antes, articula paralelamente el trabajo poético y pictórico en una obra con un alto sentido de construcción de la naturaleza de ese tiempo, aunque es discutible pensar que estos hayan sido paisajes. La palabra paisaje no parece haber sido publicada hasta 1549 en el diccionario francés-latín de Robert Estienne como paysage, una palabra común entre los pintores, no lo define, pero dice esto. Y este diccionario no designa pinturas, pero un siglo y medio después sí lo hace el diccionario de la Academia Francesa en la primera edición. Es un paisaje de una tal pintura. ¿Sí? Estudios más recientes proponen un extendido concepto de palabra de paisaje a través del cual pueden entenderse más completamente las relaciones de poesía y artes, pero también de arquitectura, urbanismo, fotografía, literatura, etc. Anne Winston Spirn, por ejemplo, en The Language of Landscape, piensa la semiótica del paisaje, que la semiótica del paisaje ha sido una lengua materna de la humanidad. Entiende incluso que el lenguaje temprano ha parecido al paisaje o que deriva del paisaje. Pienso, sin embargo, que Winston Spirn en ese sentido podría haberse referido a la palabra país o pays, que designa orbis, regio, natio, patria, terra. Hasta ahí, ¿no? Habría más ejemplos. El paisaje como práctica de las artes visuales no surge hasta la formulación de teorías artísticas del Renacimiento. De acuerdo con Ernst Gombrich, cito, por paisajismo no entiendo una relación de una escena al aire libre, sino un género artístico establecido y reconocido. Y agrega, se nos dice que en los fondos paisajísticos naturalistas de la pintura del siglo XV engulleron, como si dijéramos, el primer plano en el siglo XVI, ¿no? Hasta alcanzarse un punto con especialistas como Joaquín Patinir, quien, como aquí estamos viendo, Durero llamaría el buen paisajista, en el que el tema religioso mitológico queda reducido a un mero pretexto. Todo esto es para entender a Jan Hendricks y Seamus Heaney. Entonces, bueno, aquí tenemos a Durero. Ven cómo el tema va desapareciendo, ¿no? Entonces ahora sí podemos comenzar con ciertos principios a ver la obra de Jan Hendricks. Regresamos al Virgilio Ambrosiano, ¿sí? La obra de Jan Hendricks de Eneida, libro sexto, y percibir que conoce perfectamente esta teoría clásica. El fondo paisajístico no presenta un tema, a diferencia de la pintura de Simone Martini, que probablemente no sea un paisaje, pero que ilustra la Eneida de Virgilio sobre el fondo paisajístico y se pueden analizar mediante la iconografía y la iconología los episodios como el encuentro de la rama dorada, aquí ustedes pueden encontrarlos, el sacrificio de los 7 bueyes y las 7 ovejas de Eneas, para hacer en el inframundo y llegar hasta el padre, su padre Anquises, en los Elíseos, y todo esto aparece en la pintura. Jan Hendricks no ilustra, el poema no ilustra tampoco a Seamus Heaney. Desde el postimpresionismo, los artistas como Maurice Denis o Paul Gauguin ya saben que la naturaleza de las artes visuales no es la de ilustrar la historia, la literatura, la mitología o la religión. En las imágenes de Hendricks aparecen los primeros planos, una mirada formada en la cámara fotográfica y cinematográfica que conoce claramente el very close-up, ¿no? Y que no refieren a otro motivo que el estudio visual sobre la naturaleza.
Jan Hendricks ha sido un estudioso del territorio mexicano, particularmente de Yahul, en la zona zapoteca, como de las regiones de China, Australia, Irlanda, etcétera, ¿no? Atravesar Yahul fue atravesar real y simbólicamente el mundo de los muertos, y es probable suponer con este libro que Heaney y Hendricks lo hicieron así. Ya en el estudio empieza a emplear la cámara clara para ver el dibujo sobre el dibujo, el pase de la imagen a través de la serigrafía u otros medios de pintura y estampación, como él mismo ha enseñado a los estudiantes de la Huamascapuzalco. Un método de conocimiento muy importante para Jan Hendricks es la caminata, también para esta autora, lo que transversalmente lo relaciona con paisajistas como Hamish Fulton y Richard Long, que en mi estudio por ahí va otra línea que no voy a desarrollar. A ver, one word is a fragment, two words are a story. Una palabra es un fragmento, dos palabras son una historia, diría James Elkins. Las imágenes de Hendricks investigan sobre otras imágenes suyas en el mismo libro. Es decir, que una imagen explica otra imagen y eso demuestra que éstas están teorizando sobre la visión del paisaje. 11 de 27, que es la anterior, es un fragmento de 12 de 27, que es esta. El campo visual del paisaje es inabarcable y este es uno de los principales problemas de los paisajistas. Para volver a la concepción del paisaje después de la modernidad y tratar de entender la visualidad de Eneida, libro 6, pienso que la portada del libro y 19 de 29 y 19 de 27 y 20 de 27 están relacionadas relativamente porque tenemos la presencia de un garambullo en el cuadro negro. Y que Casimir Malevich es así, dice, hay que sacar todos los objetos. Dice Malevich, he destruido el anillo del horizonte y he salido del círculo de objetos, el anillo del horizonte que aprisionaba al artista y las formas de la naturaleza. Bueno, pues esto lo dice en 1913 y la obra lo estamos diciendo, lo de Hendricks es 100 años después, ¿no? Entonces, espero que vayamos entendiendo. Aquí hay otra imagen que habla con la anterior, que teoriza con la anterior, ¿sí? Bueno, pues a ver. También, bueno, pues citamos estas dos obras, porque yo realmente no creo que se pueda entender cuando hablamos de un solo artista, pero cito la obra de James Turrell, que es Esculturas en negativo. Doctora, nos queda un minuto, perdón por interrumpir. Bueno, ya que voy como a la mitad. Entonces, si es así, bueno, esto me lo salto, dejo la parte, no me falta la mitad. Sigo con esto de la parte de Seamus Heaney. Bueno, lo describió como un amigo a Jan Hendricks, como un artista, como un pintor y como un impresor, ¿sí? Explica Seamus Heaney su obra, esta traducción de la Eneida no es una versión ni es un plagio, es más bien como una tarea de clásicos, el resultado de un deseo de una larga vida de honrar la memoria de mi profesor de latín que en el St. Columbus College y que fue el padre Michael McClinkley, y de quien yo escribí brevemente una nota en La Rama Dorada, en otro libro que también hizo con Jan Hendricks. A ver, voy pasando algunas imágenes. Todo esto es del libro de la Eneida. Y bueno, quiero dejar, ya que no hay tiempo, quiero dejar abierta la puerta hacia el análisis de otro libro que también es de uno de los grandes paisajistas del siglo pasado y presente, que es Anselm Kiefer, que evidentemente conocía Jan Hendricks, que también analiza, en este caso es el bosque Teutoburger Wald, y que evidentemente hay una conexión de imágenes, que esto es lo que nos ayuda a explicar. Y con esto creo que acabo y muchas gracias.